Vamos a meternos de lleno en el rincón del fisio para hablar de algo muy frecuente, bueno, que ha pasado prácticamente el 90% de la población o que tiene posibilidad de padecerlo, es el esguince. Si no se trata bien, pues nos va a traer quebraderos de cabeza durante mucho tiempo. Vamos a tratarlo con Carlos Sarmiento. Carlos, muy buenas. Hola, buenas, Eva. ¿Cómo estamos? Bien, una semana nueva, o sea, una semana más, a ver qué tal. Vamos a encararla sin dolores y sin problemas, ¿no? Y hoy querías traer el esguince porque, bueno, ¿quién no lo ha sufrido o quién no tiene posibilidad de sufrirlo y sobre todo con las secuelas que te quedan si no lo tratas? Eso es. Bueno, decir que esguince de tobillo, porque como tú bien dices esguince, la gente puede entender que es de tobillo, pero esguince es cualquier distensión o cualquier elongación de cualquier articulación que se estira de más, sí. Entonces se produce el esguince. Entonces, esguince de tobillo, y en el caso de hoy hablaremos sobre todo del esguince grado 1, que hay 3 grados, grado 1, grado 2 o grado 3 en función de la importancia del esguince, o la torcedura habitual, esa torcedura que tú bien decías, un 90% tranquilamente de la población o ha tenido o tiene o casi, yo digo con mucha rotundidad, va a tener. ¿Por qué? Porque es el típico ese esguince suave o leve, es el típico, pues vas caminando, coges una piedrita, se tuerce el pie y ya está, el tobillo se ha distendido un poco el ligamento, se hincha un poco, nos incapacita para seguir con un caminar normal porque nos duele, o lo típico, bajas un escalón de una acera, apoyas mal porque vas mirando hacia adelante, pum, ya está. Esa es la más frecuente, ¿no? Al final la más tonta, porque hablamos del deporte y muchas veces simplemente caminando y no mirando, como dices, y ya lo tenemos. Exacto, sí, porque luego ese esguince grado 1, torcedura que hablamos en el deporte es el típico que alguien, me imaginemos jugando al pádel mismo, ¿no? Pues, sí. Haces un gesto, un giro y se dobla un poco, pero bueno, puedes seguir. Sí. Te ha molestado un poco, pero puedes seguir. Pero ese es el que cuando terminas, pues duele un poco, cuando se enfría el tobillo, se hincha un poquito, y entonces, bueno, pues ese también es en el deporte en el que vamos a hablar. Y sobre todo, pues tanto ese, una persona sedentaria que se lo hace caminando en la calle, o ese deportista suave, vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Cuando ocurre eso, ese esguince leve, esa torcedura, ¿qué es lo que hay que hacer? Se dice que la palabra Kreiser, que es, digamos, es la abreviatura de crioterapia, compresión, elevación y reposo. Entonces, eso es para hacerlo las primeras 48 horas. Yo voy a decir lo que hay que hacer las primeras 48 horas, sobre todo el tema de la compresión o una venda elástica, una tobillera, y luego diré el por qué solo es ese tiempo y no más. Lo primero, en la crioterapia al frío, pondríamos 10-15 minutos, ese frío, y eso lo haríamos 3-4 veces en el día. Luego, la compresión esta que hablamos de la venda o la tobillera, la pondremos solo esos 48 horas, y luego intentaremos siempre el pie tenerlo elevado y en reposo, todo lo que podamos. Claro, la inmovilización importante en este primer tiempo, ¿no? Al menos durante cuánto deberíamos, si podemos. Dentro de estas 48 horas, si lo puedes tener todo el tiempo inmovilizado, mejor. Pero si no, pues bueno, por lo menos si tienes que moverte porque tienes que trabajar, por lo que sea, eres autónomo y bueno. Pero mínimo 48 horas. Sí, 48 horas mínimo y máximo, en el sentido de que, bueno, podemos llevarlo a un tercer día si queremos, si está un poquito demasiado hinchado, pero más de eso no conviene. ¿Por qué? Porque una compresión excesiva en el ligamento, imaginemos que el tobillo es mi mano, mi muñeca, si yo la compresión, la órtesis, la tobillera, la mantengo muchos días, todos estos tendones que hay por aquí y ligamentos, que es lo que pasa en el tobillo, si yo le hago esto, lo relajo en exceso. Por lo tanto, cuando llevo mucho tiempo con eso, cuando eso se quita por la circunstancia que sea, mi pie no va a tener la estabilidad y la fuerza necesaria para sujetarlo cuando se tuerce o cuando gira. Entonces esa es la importancia. El hecho de llevarlas las primeras 48 horas, como está muy inflamado, hay mucha sangre en la zona, bueno, sangre depende del grado, ¿no? Pero puede haber sangre, edema, líquido inflamatorio, pues todo eso lo que ayuda es como hacer un pequeño drenaje también. Entonces, con el frío y con el reposo y demás, pues vamos a hacer que eso un poquito ayude. Pero si lo prolongamos mucho en los días,
esas primeras horas de inflamación y demás, que lo vamos a solucionar de esa forma, si lo mantenemos luego, lo que vamos a hacer es perjudicar el tobillo, sobre todo a nivel de estabilidad y de fuerza, con esa tobillera. Por lo tanto, siempre, en este caso tobillera, pero en cualquier caso, muñequera, codera, rodilleras, sí, cuanto menos tiempo mejor, porque si no debilitamos nuestros tendones, que son los que nos mantienen la estabilidad de nuestras articulaciones. Y una vez que pasan estas 48 horas, ¿qué deberíamos hacer? Una vez que pasen esas 48 horas, lo que debemos hacer es la batería de ejercicios que vamos a decir ahora, voy a mostrar, en la cual habrá una primera batería de ejercicios de fortalecimiento, de cara a fortalecer esos tendones, esos ligamentos, y una segunda batería de propiocepción, que la propiocepción es la capacidad de nuestro cuerpo de informar. Cuando yo estoy apoyado de pie, por ejemplo, y hago un giro, ese momento de giro, mi tobillo envía por sistema nervioso la información al cerebro, y mi cerebro responde sujetando o dando sujeción a ese movimiento. Por lo tanto, no nos provocaría el esguince si tengo trabajado ese equilibrio, esa propiocepción. Entonces, la segunda batería es para eso, para darle equilibrio y estabilidad en momentos de torsión, de giro, para que no nos vuelva a pasar. Eso es muy importante. Ahora veremos toda esta batería de ejercicios importantes, porque muchas veces el esguince se mantiene en el tiempo, y muchas veces años, por no haberlo tratado a tiempo y en su momento. Sí, eso es uno de los principales problemas cuando la gente pues recurre a tratarse o viene a la consulta, pues es que tengo este tobillo que llevo años con él, porque tuve dos esguinces, no lo he tratado. Entonces yo siempre digo, lo más importante es cuando tengamos un esguince hay que tratarlo, pero porque hay que tratarlo para que todas esas recaídas que vienen después, cuando vuelvo a caminar, cuando vuelvo a hacer ejercicio y giro un poco, por poquito que sea, vuelve a inflamarse, porque el ligamento principalmente está muy estirado, muy elongado, pero si lo trato se recupera y ya no hay problema de recaída, pero si no lo trato eso queda muy estirado y la recaída, el segundo esguince, el tercero, es muy fácil que ocurra. Muy frecuente. Hay que tratarlo, diríamos, antes de los 5 meses, ¿no? Porque si no... Sí, yo más o menos pongo un intervalo de entre 5 o 6 meses, 7 como mucho, de haber tenido el esguince. Si no lo tratas, luego va a ser muy difícil volver a ese ligamento a recuperarle su forma, su tamaño, porque pasa demasiado tiempo, eso elongado es como una goma, ligamento. Entonces esa goma, si está muy elongada mucho tiempo, luego es muy difícil, aunque la trates, después de pasado ese periodo de tiempo, que recupere otra vez la forma inicial, natural, que debe tener. Bueno, ¿lo vemos de forma práctica? Sí, vamos a ello. Bueno, pues vamos con estos ejercicios para que tengamos muy claro qué es lo que debemos hacer para que no se convierta en un problema y lo tengamos pues de manera sistemática con nosotros. Vamos allá. Bien, en primer lugar, como hablaba anteriormente, la primera batería vamos a hacerla de ejercicios para fortalecer. Muy sencillitos, para hacerlos en casa, que cualquier persona lo puede hacer en casa. Entonces, empezaríamos por ponernos de puntillas y caminar hacia adelante, hacia detrás, hacia atrás, despacito, apoyando bien sobre ese tobillo que tenemos tocado, inflamado, muy importante. Entonces, hacia adelante, hacia atrás, eso lo haremos 2 minutitos más o menos, y eso es importante que lo repitamos. Primero vamos a hacer todos los ejercicios con los ojos abiertos, y muy importante de cara a buscar esa propiocepción, ese equilibrio que hablábamos antes, con los ojos cerrados. Entonces cerraremos los ojos y caminaremos igual hacia adelante, igual hacia atrás. Cuando cerramos los ojos va a costar mucho, en casa cuando lo hagáis en casa va a haber mucho desequilibrio, me caigo, no pasa nada, es importante hacerlo así porque nos va a dar esa estabilidad que hablamos antes. Entonces hablamos de las puntillas y seguido hacemos talones, vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, eso durante 2 minutitos, minuto y medio, y otro minuto y medio, 2, con ojos cerrados. Luego, el tercero haríamos, imaginemos una línea recta en la cual mi pie de adelante, derecho, pasa por delante del izquierdo y sobre la línea hacia adelante, y lo mismo hacia atrás. Tenemos que ir siempre sobre la línea, uno detrás de otro, uno delante del otro, depende si vamos hacia adelante o hacia atrás. Y lo mismo, este ejercicio lo haremos primero con los ojos abiertos,
y segundo con los ojos cerrados. Este ejercicio con los ojos cerrados es muy difícil porque en cuanto cerremos los ojos y vayamos hacia adelante vamos a perder mucho el equilibrio, entonces vamos a estar apoyando a los laterales, no pasa nada, poquito a poco veréis en vuestra casa que cuando hagáis esto, cada vez que lo vayáis haciendo vais mejorando y vais aguantando más el equilibrio. Eso querrá decir que le estáis dando más fuerza a los tobillos, por lo tanto menos posibilidades de que recaiga o tenga una recaída ese esguince, ese tobillo maltrecho. Luego, estos son los primeros para fortalecer. Los siguientes para darle ese equilibrio, esa propiocepción, esa fuerza, conviene hacerlo descalzo. Conviene hacerlo descalzo. Por lo tanto, el primero sobre el suelo, una alfombra o donde queráis, subimos la pierna que está en buen estado, digamos, el tobillo que está afectado lo dejamos en el suelo, apoyado, y en ese momento hacemos una flexión como hacia adelante, como hacia el suelo, flexionamos la rodilla y cargamos sobre el tobillo, mantenemos unos segundos y subimos. Eso lo haremos 5 veces, bajaremos, subiremos y ahí. Eso lo haremos como hacíamos antes, primero con ojos abiertos y segundo con ojos cerrados. Ojos cerrados y lo mismo abajo. En ese momento acordaros siempre que cuando lo hagáis con ojos cerrados vais a perder bastante el equilibrio, no pasa nada, eso hay que trabajarlo y veréis cómo vais mejorando y aguantando más tiempo ese equilibrio. Este ejercicio va a ser el primero. El segundo, vamos a colocar un cojín en casa, cogemos un cojín, nos ponemos encima del cojín y lo mismo, vamos a hacer flexión anterior y flexión y extensión arriba. Lo mismo, haremos 5 ojos abiertos, 5 ojos cerrados. En este ejercicio con el cojín vamos a meter otra variable que va a ser flexiono, y en este momento antes nos quedamos ahí, ahora voy a girar, giro hacia un lado y subo, flexiono, giro hacia el otro y subo, ya es más dificultad, vamos aumentando la dificultad y sobre todo la propiocepción, el equilibrio, la estabilidad es fundamental. Entonces, lo mismo, 5 hacia adelante, normal, como hacíamos al principio, sin cojín, 5 con rotación hacia un lado y otros 5 con rotación hacia el otro lado. Eso lo haremos ojos cerrados y luego otra vez repetir toda la serie con los ojos cerrados. Y por último, como el más difícil todavía, vamos a poner 2 cojines en casa. Ponemos 2 cojines para crear más inestabilidad. De esa forma, cuanto más inestabilidad creemos en nuestro tobillo, más fuerza va a coger, más estabilidad y al final vamos a recuperarlo mucho mejor. Por lo tanto, las posibilidades de recaída o que vuelva a inflamarse y demás son muy pequeñitas. El porcentaje es muy bajito de probabilidad que se vuelva a inflamar ese tobillo. Así que, nada, estos son los ejercicios de fortalecimiento por un lado y de propiocepción o estabilidad por el otro. Así que os recomiendo hacerlo, que veréis que vais a recuperar muy rápido ese tobillo que está ahí un poco débil, que no se recupera, que ha tenido esa lesión leve. De esta forma vais a recuperarlo y vais a notar que el tobillo coge mucha fuerza y muy rápido. Pues muchas gracias, Carlos, por estos consejos imprescindibles si queremos tener una salud física adecuada y que no nos esté dando continuamente problemas. Vamos ahora con la recomendación literaria de Soledad Mena, de Maravillas Club de Lectura. En este caso nos ha preparado una batería de libros que abordan el dolor. Hola Eva, ¿qué tal? Bueno, he seleccionado 5 títulos que tienen como denominador común que tratan temas que provocan dolor en el ser humano, que nos mueven y que nos hacen sufrir a las personas. Son temas universales con base en el dolor. Así que voy a empezar ya con el primero de ellos, que es Sin tocar, de Nermin Yildirim. Esta autora, esta escritora, ha sido catalogada como la Amélie Nothomb de Turquía, así que nos promete que va a estar escrito de una manera magistral, muy precisa y digna de destacar. Como argumento, pues podemos decir que Adelet, la protagonista, después de haber superado un diagnóstico médico que la condenaba a la muerte, decide pues encerrarse de todo lo que le ha ido pasando en la vida, aislándose en su casa sin permitir que nadie la toque y con la única compañía de un viejo oso de peluche. Así va a comenzar la protagonista un viaje
físico, pero también espiritual por la Turquía y por su trayectoria vital. Así que vamos a ir también nosotros como lectores yendo y viajando por Turquía, pero también dentro buceando en su historia. Es un libro en el que se tratan temas tan profundos y tan importantes como la culpa, el perdón, la vergüenza, la soledad y sobre todo la falta de compañía y de tacto, de contacto con otras personas. Ya sabéis, sin tocar, que el título ya avanza bastante por donde pueden ir los tiros, es la primera de las recomendaciones. Y vamos a continuar con Todo sobre el amor, de Bell Hooks. Mirad, Bell Hooks es una aclamada intelectual, artista y escritora que tiene más de 60 libros que abarcan temas de género, de raza, de clase, de la importancia de los medios de comunicación en la cultura contemporánea. Por ejemplo, estos son los temas que a ella le preocupan y sobre los que escribe. En este caso, Todo sobre el amor nos descubre cómo curar el sufrimiento que causa la polarización de la sociedad a las personas, a los seres de hoy en día, ¿no? Y nos propone una definición más amplia y más profunda que fomente el cuidado, la compasión y la fuerza en nuestra vida. También a lo largo de 11 capítulos, que es como está estructurado este libro, nos va a explicar que nuestras nociones cotidianas sobre el amor, sobre lo que significa dar y recibir amor, nos provoca cierta infelicidad porque nos fallan. Y cómo estas nociones de lo que creemos que es el amor se establecen además desde la primera infancia. Además, ofrece un planteamiento muy interesante del amor propio, alejado del narcisismo, que aporta paz al ser humano y que además nos defiende la idea y la importancia del amor para evitar los conflictos no solo entre individuos, sino también entre las sociedades. Así que un libro súper interesante y muy recomendado, que habla también del amor como otra fuente que provoca dolor al ser humano. Y voy a continuar con el tercero de los títulos, que es Desubicados, de María Sonia Christoph. Mirad, este libro está escrito por María Sonia Christoph, que es una escritora argentina y que es un ejemplo muy claro de lo que es una cronista, ensayista, narradora. Ella ha escrito muchísimos libros que han sido traducidos ya a 7 idiomas, y en esta novela lo que hace la narradora es entregarse a sus cavilaciones en un sitio muy particular, que es un banco de un zoológico de la ciudad en la que vive, que es una de las más pobladas del mundo, y ahí en este banco lo que va a hacer, lo que nos va a contar es cómo se siente identificada con los animales que va viendo pasar por el zoológico, y lo que le hace sentir identificada es la falta de hogar que tienen tanto esos animales como ella. Es una obra con mucha ironía, con una fina ironía que vamos a ir detectando, y que de lo que habla es del desamparo, al fin y al cabo el desamparo compartido entre esos animales en concreto, pero de lo que está hablando es de esas personas que no se sienten en su hogar o que sienten que no tienen un hogar al que acudir. Así que ese es el tema de Desubicados. Vamos a continuar con el cuarto de los títulos, que es El tercer país, de Karina Sainz Borgo, de esta escritora venezolana, y de cuyo libro el escritor Manuel Vilas dice que es una novela soberbia sobre la supervivencia, sobre dignidad y sobre la leyenda. Todo ocurre en una frontera, la que separa la Sierra Oriental de la Occidental, y vamos a ver que la protagonista huye de la peste con su marido y con sus dos hijos a la espalda. Los gemelos, que son 7 mesinos, mueren durante este trayecto, y lo que hace este matrimonio es guardarlos en una caja de zapatos y dirigirse hacia el lugar donde los van a enterrar, que es el cementerio del tercer país, que es un cementerio ilegal que está regentado por un personaje que también va a dar mucho que hablar en el libro. Es una obra de la nueva literatura latinoamericana que funde diferentes géneros como el thriller, el western, la tragedia clásica, y en el que también vamos a ver la herencia de los maestros del boom. Un libro también que ha tenido gran aceptación entre la crítica literaria, así que os lo recomiendo. Y vamos a terminar con el número 5, La Dama del Alba, de Alejandro Casona, una obra de teatro escrita en 1944 durante la estancia de este escritor en Buenos Aires durante su exilio. Y otro drama aquí, otro tema que provoca dolor en el ser humano, que es la desolación de una familia que ha perdido
a un miembro, ¿no? Está ambientada en la Asturias rural, se centra en las vivencias de esta familia desolada por la muerte de Angélica, que es la hija mayor de 4, y que supuestamente se ahogó en el río. Lo que pasa es que el cuerpo nunca aparece. Por lo tanto, la madre no ha podido superar esta desaparición de la joven. Va a afectar al día a día, ya no solo suyo propio, sino de toda la familia, y va a condenar al resto de los hijos y al propio y a los abuelos, que viven en un luto permanente, porque la madre piensa que no estar de luto o no mostrar esta pena o seguir adelante sería como ignorar la muerte de su hija, ¿no? Un día va a aparecer en la casa una peregrina que, en busca de refugio, hace que todo empiece a cambiar, que empiecen a suceder un montón de cosas. Así que ya sabéis, nosotros siempre intentamos meter algo de teatro, siempre tenemos el teatro muy presente, con el eslogan "el teatro también se lee", así que esta es la propuesta de esta semana. Y nada más, solo quiero contaros la lectura de junio, que ya tenemos, bueno, pues elegido el título de la lectura conjunta de junio, que iremos leyendo a lo largo de todo el mes, y como siempre al final de mes, en la última semana, tendremos un encuentro en directo con la escritora. Estoy hablando de Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano Molinero. Así que ya sabéis, si queréis formar parte de este club de lectura maravillas, podéis poneros en contacto conmigo, con nosotros, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o incluso en nuestro correo electrónico clubmaravillas@gmail.com. Os esperamos. Nos vemos en los libros. Un besazo.